Después ya tendremos oportunidad de que Larrañaga conteste acá también lo que se diga. Exacto, porque ese es uno de los puntos también, ¿no? Que gran parte por lo menos de los militares que se han pronunciado no están a favor. Entonces, ¿cómo sería la realización de ese trabajo por parte de un cuerpo que no pareciera estar del todo convencido con la idea? Claro, tal cual. Que tengan buen programa, chicas. Muchísimas gracias, Chau, chau. Victoria. Bueno, Gracias. y ustedes lo saben, esto es Tarde o Temprano. Sé que voy a volver. Un ratito entonces para hacer ese contacto, para seguir hablando de lo que es esta reforma constitucional que se va a votar junto con las elecciones nacionales el domingo 27 de octubre. Recordarle a la gente que quienes apoyen a la reforma tienen que poner la papeleta en el sobre y quienes no la apoyan no tienen que hacer nada, no hay una papeleta del no, porque a veces se generan confusiones en este tipo de plebiscitos, así que bueno, tener en cuenta eso. Quien Recordar quiera... que hay algunas listas que ya se están ensobrando con la papeleta. Así Sí, es. y bueno, y también recordar que si bien todo el sistema, bueno, casi todo el sistema político se manifiesta en contra, el sector obviamente de Larrañaga, Alianza Nacional, está a favor. También quien se expresó a favor en las últimas horas es el expresidente Julio María Sanguinetti, que en su momento se había expresado en contra, pero que dijo a través de un video de Facebook, vieron que está muy activo por las redes sociales, que bueno, que lo estaría considerando. Qué lección la de Sanguinetti en las redes sociales, ¿no? Porque la verdad que con esa edad, lo ayornado que está es impresionante. Otro que se ha manifestado es Darío Pérez, que ha dicho que cuando él sea reelecto en el Parlamento va a pugnar porque haya una autorización para los allanamientos domiciliarios nocturnos, pero aparte de la reforma. O sea, que esto se permita, que haya una habilitación de estos allanamientos que los consideran necesarios justamente para combatir el narcotráfico. O sea, que está planteando que habría otros mecanismos, más allá de una reforma constitucional, para habilitar algunas de las cuestiones que se están demandando en esta reforma. Esto de los allanamientos nocturnos es uno de los puntos, ¿no?, que está dando tanta discusión. También está esto de la reclusión permanente, que vendría a ser como una cadena perpetua, pero es revisable. Y también lo de la Guardia Nacional con militares, que es también uno de los puntos más polémicos. Bueno, hoy tenemos el móvil, pero el próximo miércoles tendremos también a Larrañaga acá en Piso de Tarde o Temprano, como para dar también su respuesta, sus argumentos de cara a lo que van a ser las elecciones. Y recordarles que mañana martes a las 19 horas en Sala Camacuá, con entrada libre, va a haber un diálogo, una charla para quienes todavía tengan dudas de lo que quieren hacer, de bueno, qué implica realmente esta reforma, pueden ahondar más a fondo sobre todos los puntos, así que están todos invitados quienes estén interesados a concurrir mañana a la Sala Camacuá. Es organizado por los adherentes al no a la reforma. Exactamente, no a la reforma, el miedo no es la forma, es el eslogan que maneja esta organización que está en contra de esta reforma constitucional. Y ya que estamos hablando de inseguridad, en definitiva, porque a lo que se refiere esta reforma constitucional es justamente a la inseguridad, es que hoy tenemos un entrevistado bien especial. Es periodista, cronista policial del diario El País desde hace casi 10 años, aunque antes obviamente estuvo en otros medios. Estamos hablando de un periodista que ha cubierto la mayor parte de los casos más relevantes de los últimos 20 años de lo que es la crónica policial uruguaya. Sí, presentó recientemente su primer libro, que lo tenemos ahí, denominado Historias policiales que marcaron la crónica roja uruguaya, y bueno, en el que plasmó 9 casos que sucedieron en nuestra sociedad en los últimos años y que fueron de gran impacto a nivel público. Van desde los asesinatos de Pablo Goncalves en los 90 hasta los hechos más recientes. Por ejemplo, el asesino de Quebracho, el que mató a su suegra. El femicida, ¿no? Un femicida. De 2018 ese caso, así que si tendremos para repasar, estamos hablando de Eduardo Barreneche y ya les damos la bienvenida porque está instalado en nuestra mesa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Qué lindo verte fuera de las calles. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes en esta mesa. Muchas gracias. Y un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, escribiste este libro en el que se recogen 9 casos de lo que son muchos años, porque como decía recién Camila, estamos hablando de asesinatos de Goncalves en los 90 hasta un caso del 2018. ¿Cómo hiciste para elegir dentro de todos los casos policiales que hay y que obviamente conmueven a la sociedad, cuáles ibas a incluir en este libro? Una de las ideas para elegir los temas, elegir los casos, es que fueran expedientes, que fueran episodios que marcaran la crónica roja, que quedaran en el imaginario popular de la gente, no elegir casos anodinos o que pasaran, sino que casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso de Eduardo de Goncalves, Pablo Goncalves, sigue todavía vigente en gran parte de Carrasco, sobre todo de personas de mediana edad. Uno se pregunta de Goncalves, ¿cómo es que fue el único asesino serial que tuvo Uruguay? ¿Estamos en condiciones de afirmar eso? Yo creo que a esta altura no.
Fue el único. A esta altura creo que no, ya dejó de ser el único. Según, ¿Qué otro? Y según lo que mencionan expedientes judiciales que pude ver, en este momento en Casabó y en otros barrios de la periferia de Montevideo hay chiquilines con 14, 15 años que tienen más crímenes Pero que... por sicariato. Pero tiene que ver más con un sicariato. Tiene sí. que ver con sicariato. Sí. Claro, fue un emblemático lo de Goncalves por su perfil psicológico de un asesino en serie en nuestro país. Exacto, ¿no? y por quién ser quien es. Claro. Claro. Hijo de un diplomático, Por vivía en su trato social. Carrasco. Estamos repasando imágenes de archivo, del archivo de Telemundo para apoyar todas estas historias que nos viniste a contar. Sí, Eduardo. y además lo más increíble de esta historia es que él estuvo preso durante muchísimos años en cárcel central y que ahí de alguna forma rehizo su vida, porque se volvió a casar, Sí. fue padre, Se recibió, Y se divorció. se divorció, Y luego se fue a se Paraguay. fue a Paraguay y lo detuvieron Y nuevamente. allá lo atrapan con una moto robada, dicen, la justicia, que estaba armado, dice la justicia paraguaya también, y dice la justicia paraguaya también que él tenía cocaína encima y que por todos estos delitos fue juzgado. Ahora, Eduardo, ¿cómo es que trabaja un periodista que está dedicado a lo policial? ¿Cómo es que hace el seguimiento de cada uno de estos casos? ¿Y qué tanto aporta la justicia? En definitiva, es quien va a dar el veredicto final, ¿no? Primero se trabaja en la calle. Es impensable cubrir temas policiales desde una redacción de un diario. Pero tú tenés fuentes, tenés contactos Sí. en la policía, ¿cómo es? Contactos en la policía y en el Poder Judicial. Llámese Fiscalía, llámese Justicia, jueces. Y nos enteramos, como se enteran otros compañeros, colegas que trabajan en esta casa y en otras casas, a través de nuestras fuentes, nuestros informantes, que pasó algo en tal lugar. Y ahí vamos con un equipo, fotógrafo, a veces, en ocasiones, cuando es algo muy relevante, somos dos los periodistas, porque yo no estoy solo en el diario El País. Yo integro un equipo. Ni hablar. Igual en el caso de lo que es prensa escrita, de repente la ventaja con la que corren con respecto a los periodistas de televisión es que tienen más tiempo para informar y para llegar a ahondar en más detalles, ¿no? Hasta que sale lo que es el diario impreso al otro Es día. correcto lo que decís. Tenemos, por un lado, esa ventaja. Los compañeros que cubren el área en la televisión tienen ese hándicap. La inmediatez les juega en contra. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar primero en el lugar, Claro. para recoger testimonio de vecinos, de testigos de primera mano que la policía haya contactado y logramos ubicar. Pero luego podemos cerrar todo ese material con lo que llamamos nosotros la llamada salvadora. Claro. Es esa llamada a las 11, 12 de la noche que te permite cerrar un caso para un lado o para otro. A veces estás jugado a un tema, a un encare, a un enfoque, y resulta que esa llamada salvadora te dice, no, estás equivocado, el tema por acá. Esas son ventajas que tenemos, ¿no? Ahora, también suceden en casos donde ya no hay más información para dar y me imagino que se te ha dado el dilema de decir, ya no puedo exprimir más esto, no me largan ni un dato más, pero la gente quiere saber. Por ejemplo, ¿con qué casos te pasó eso? Y sobre todo con casos que tienen Que no que queden ver, resueltos de repente. que tienen que ver con muerte de niños, con femicidios. Entonces, De la mayor sensibilidad. que hay una gran sensibilidad. La gente quiere saber y está con la barrera de que el fiscal del caso no puede decirte más nada porque si no te iría revelando su estrategia de investigación. O cuando está prófugo el culpable. O está prófugo el culpable. Y tenés que arreglártelas. Tenés que ir de vuelta al lugar de los hechos, tenés que buscar lo que nosotros le decimos rodear el caso. Que buscar información satelital, entre comillas. Se habrás golpeado puertas, ¿no? Sí, muchas. Eduardo, de estos 9 casos que plasmaste en tu primer libro, ¿cuál es el que te generó a vos en lo personal un mayor impacto y por qué? El de Lola Chonalés. ¿Por qué? El de Lola Chonalés porque me da una gran pena que una chica de esa edad venga a Uruguay a pasear, a disfrutar con sus familiares, está 18 horas y la matan, sale a caminar por la playa y se encuentra con 2 personas extrañas que aprovecharon la soledad de esa playa
para matarla. Y también por un tema personal, porque tengo una hija de esa edad, entonces que te toca todo eso. Y qué impotencia el tema de una comunidad tan chica como la de Balizas y cómo no se supo nada hasta años después. Ahora recién, este año se están sabiendo nuevos datos que marcarían ciertas responsabilidades. Exacto. Camila, la familia de Lola dice que el asesino está ahí, el autor, porque el Cachila, el cuidacoches de Rivera, se le imputó complicidad de un homicidio, pero la familia de Lola están convencidos que Balizas hoy cubre al autor del crimen, que es ese señor que tiene un ADN que fue recogido de la toalla de la mochila de Lola. Incluso hubo justamente resquebrajamientos dentro de la familia de Lola con lo que eran los tíos de acá por este tema de las sospechas de que se sabe más de lo que se dice en esa comunidad, ¿no? Exacto, hubo problemas entre la madrina que nunca más se hablaron. Inclusive yo tengo cada tanto comunicación, ahora hace un tiempo que no hablamos con Adriana Belmonte, que es la mamá de Lola, y nos comentaba que lo publicamos en el diario, porque no hago comunicación personal, es todo periodístico, profesional, y nos comentaban que jamás la madrina la llamó por teléfono para preguntar cómo estaba. Terrible. Me imagino que el caso de Natalia Martínez también, por los mismos motivos de tratarse de una joven, tú siendo padre, te habrá impactado mucho. Exacto. Repasemos lo que pasó con Natalia Martínez, ¿no? Que abandona una discoteca de Piriápolis, se separa de sus amigos y no se sabe más de su paradero hasta que luego el autor del crimen lleva a la policía hasta donde estaba su cuerpo. Y el boliche se llamaba La Rinconada, hasta frente al puerto de Piriápolis. Y eso, al principio, lo que fue una gran incógnita, la justicia le imputó a una persona, le imputó a un muchacho el homicidio, fue procesado porque en aquel tiempo era el viejo código, fue procesado y purgó en la cárcel. Sus familiares siguen hasta hoy insistiendo que él no es el verdadero culpable. ¿Y de acuerdo a tus investigaciones policiales, era el verdadero culpable? Qué buena pregunta. Pero yo creo que por encima de una investigación policial está lo que dictamina la justicia. Nosotros somos simplemente unos meros cronistas policiales que estamos en la calle o judiciales. Igual justamente en este caso ha habido mucho ruido colateral en cuanto a cómo fueron los procedimientos, en que se basó esa culpabilidad por una confesión de parte que supuestamente estuvo bajo presión y que no hubo un ADN que contrastara nada. Es cierto todo lo que tú decís, pero la justicia determinó que él estuvo ahí. ¿Y tú crees en la justicia uruguaya? Yo creo en la justicia uruguaya, cada día creo más. Mira, por toda tu experiencia, ¿vos crees que la justicia llega? Sí, y tarda, pero llega. Yo sigo creyendo, inclusive si alguna vez me ha tocado el papel de víctima, me saco el overol, porque el traje simplemente es un uniforme de un periodista, el overol. Y yo sí creo, tengo 30 años de cronista judicial y policial, yo creo en la justicia. ¿Y has recibido alguna amenaza, alguna presión o has sabido de esas cuestiones que suceden alrededor de los casos? Y amenazas, los periodistas cada tanto tienen alguna. ¿De qué tipo? Y hay de todo tipo, pero va en el periodista en cómo manejarla y llevar y transitar ese camino. ¿Pero ninguna te paralizó? Alguna me paralizó, sí, soy un ser humano. Claro, me imagino. Claro, no, y además Además de familia, eso es. Es una ciudad chiquita. Secuestros. No son frecuentes en Uruguay, pero hubo dos que marcaron. Uno más reciente, que es el de Milvana Salomone, una ginecóloga, y más antes el de Simón, Valentina Simón, durante la Navidad, ¿no era? Durante las fiestas que ella seguía secuestrada por un hombre que no se esperaba que fuera un secuestrador. ¿Era un hombre de alta sociedad o no? Sí, era un hombre que tenía un buen pasar. Era un abogado escribano que tenía un buen pasar, pero en este trabajo uno también conoce al victimario, como también conoce a la víctima. Y en este caso el victimario era un hombre de bien que había ayudado a un familiar que estaba gravemente enfermo
que hizo aportes. No lo estoy justificando, estoy explicando cómo era su perfil. Claro. Cómo era su perfil. Era un hombre de bien hasta ese momento que había ayudado, un hombre católico, y vio que no tenía otra alternativa que incurrir en ese delito tan grave. Y lo pagó. Yo he hablado con esta persona, con este profesional, tanto en el correr de su prisión, como inclusive después que quedó libre. Y es un hombre que ahora pregona la fe. ¿Y por qué esa relación? ¿Por qué has mantenido el contacto? Por lo general te pasa de generar de repente, no te digo una amistad, pero sí una relación con alguno de... No, nunca lo tengo jamás, ni amistad ni relación. Sigo el contacto porque... A nivel profesional. A nivel profesional para seguir escribiendo. ¿Por el libro retomaste contacto con él, con Mariscurrena, con el secuestrador? Me llamó un día para conversar y conversamos amablemente. Ella se fue del país. Valentina Simón supuestamente vive en Estados Unidos. Se fue del país, vive en Estados Unidos, creo que en la ciudad de Miami. Inclusive tiene una productora cercana a los medios. Recordemos el año del secuestro de Valentina Simón. ¿Cuál fue el año? No nos acordamos. En 2003, diciembre de 2003 fue el de Valentina Simón. Bueno, y después el caso de Milvana, la ginecóloga, que fue secuestrada en una estación de servicio cuando estaba con su camioneta cargando nafta, ¿no? Sí. No fue secuestrada ahí. Fue la última imagen que mostró la cámara de seguridad cuando ella estaba allí. Ahí está. La imagen Ahora muestra a Alan Capp, que está en la entrada de Florida, y después de ahí parten. ¿Se acuerdan que la secuestran enfrente al Estadio Centenario, cerca? Claro. Sí. A 50 metros habían policías. Ella estaciona frente a su casa. Ahí se da el secuestro de dos individuos muy complicados desde el punto de vista del crimen y del delito. Ahora, ¿y qué tanto caso le haces a ese tipo de rumores que aparecen en casos tan polémicos? Por ejemplo, en el caso de este secuestro, que se habló del hermano, se habló de algún tema estanciero, caballo, se habló mucho. Es muy común, a nivel ¿no? de redes sociales. ¿Un periodista qué hace con esa información? ¿Investiga? ¿Puede ir por ahí? ¿O lo toma como un rumor nada más? Se investiga todas las puntas, se chequea con las fuentes del caso, que es el fiscal, el juez, abogado. Se chequea, no se deja al azar ni un cabo. Nosotros en la redacción de eso lo llamamos recorrer el espinel. Claro. Se llama recorrer uno por uno cada cabo suelto. No se puede dejar atado ningún cabo suelto, porque ahí está la noticia. ¿Y qué tanto suma o resta la red social hoy? Muy buena pregunta. Yo creo que más resta de lo que suma. Es más ruido que información. Es más ruido que información. Quizá no quieras responder esta pregunta, como periodista estás en todo tu derecho, pero estando tan cerca de la crónica policial, ¿qué postura tenés ante la reforma que se está votando en las elecciones nacionales? Yo soy un cronista policial, no soy un analista, no soy tampoco un politólogo. Yo escribo de hechos policiales, no voy a opinar. Bien. ¿Sí te parece que los allanamientos nocturnos ayudan a combatir el crimen? Y lo que pasa, mira, no voy a expedirme, yo no soy un analista político, pero te voy a comentar una cosa que escribí, así que yo puedo hablar de eso. Hace como 8 o 9 años, 2 policías circulaban por una calle del Marconi. Eran 2 policías de jerarquía, de investigaciones, iban de particular. Y era de noche. Y esos policías observaron una casa con una puerta abierta, luz prendida, una mesa como esta, y se estaba fraccionando drogas en grandes cantidades. Entonces, esos policías tomaron apunte y fueron otro día a las 7 de la mañana y no encontraron drogas, no encontraron nada. Yo no estoy ni a favor ni en contra, no lo he analizado profundamente y no me puedo expedir. Creo que ese es un tema del sistema político. Más bien Pero si estás contando una situación que pasa y que es un hecho. Hay cosas que pasan de noche. Hay cosas que pasan de noche. Bien. Sé que hay algunos fiscales que están a favor de esta medida y sé que otros no. Como periodista no lo sé cuál es la mejor, Ni hablar. sinceramente.
pero sí has sido testigo, o por lo menos de testimonios de situaciones donde se podría haber evitado el crimen con este tipo de medidas. Igual hoy también comentábamos que los allanamientos nocturnos podrían autorizarse más allá de la reforma, así que... Sí, bueno, pero una acotación, permitime. También, como te cuento esa anécdota, voy a contar otra anécdota, y cortita y rápida. A las 7 de la mañana, muchos policías que hacen allanamientos han atrapado drogas. Se colocan en las zonas de alcantarillado y ahí atrapan droga. Y eran de este mismo cuerpo de policías que te mencioné. Bien. Así que la policía también tiene sus herramientas y sus estrategias, y sus pequeños trucos para captar droga. Conté dos anécdotas, una para un lado y otra para otro. Neutro, perfecto, lo tuyo, quedó Eduardo. totalmente. Muchísimas gracias, Eduardo Barreneche, Ha sido un placer estar con ustedes. por haber estado acá en esta mesa con nosotras y bueno, Y ahí ojalá tenemos el te sigamos encontrando en la calle, por muchas ahí, gracias. haciendo tu trabajo. El libro en librerías lo pueden encontrar. Si lo mostramos ahí. Historias policiales que marcaron la crónica roja uruguaya. Un placer. Bueno, y ahora vamos a salir de estudio porque como lo venía